Ya estamos en vivo. Buenísimo. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa convocada por México Unido contra la Delincuencia y en la que están participando varios de los quejosos del paradigmático fallo SMART de 2015, que fue el primer fallo que consiguió que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la prohibición del cannabis y que juntó los fallos subsecuentes para lograr la jurisprudencia que hoy obliga al Congreso de la Unión a legislar en la materia. Mi nombre es Lisa Sánchez, yo soy directora general de México Unido, yo voy a estar moderando la conferencia de prensa el día de hoy. Y antes de pasar directamente con las primeras exposiciones, quisiera nada más contarles cuál es la dinámica de los siguientes 45 o 50 minutos. Vamos a empezar con un brevísimo recorrido histórico a cargo de Pablo Giró, quejoso de SMART, miembro del Consejo Directivo de México Unido contra la Delincuencia, donde justamente vamos a introducir esta conferencia de prensa recordándoles a ustedes cuáles fueron las motivaciones por las cuales nuestra organización y esta iniciativa denominada SMART, Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, llevó el litigio estratégico para eliminar la prohibición de la marihuana y poder regular su mercado de manera que pudiéramos concentrarnos de forma mucho más efectiva en la persecución de los delitos que sí dejan víctimas de los delitos dolosos y no estuviéramos distrayendo los de por sí ya escasos recursos humanos, materiales, financieros de nuestras policías, fiscalías, poder judicial e incluso sistema penitenciario, pues en la sanción de delitos que no tienen víctimas, como podrían ser actividades menores relacionadas con las drogas ilícitas y en particular con la marihuana, como es su consumo y su posesión. Posteriormente vamos a escuchar también muy brevemente Juan Francisco Torres Landa, otro de los amparados de aquel primer fallo SMART, también secretario de México Unido contra la Delincuencia, que nos va a exponer precisamente cuál es la interpretación amplia, integral de los fallos de la Suprema Corte, para poder pasar después con mi colega Cristina Reyes, abogada senior de México Unido contra la Delincuencia, también amparada en materia de cannabis, aunque no en esa primera oleada, y ella nos va a explicar por qué desde México Unido contra la Delincuencia y los quejosos de esta iniciativa SMART consideramos que la minuta que fue enviada del Senado de la República a la Cámara de Diputados para crear la Ley Federal de Control de Cannabis en México todavía adolece de ciertas fallas que es necesario corregir para que entonces esta ley pueda no solo maximizar el beneficio de política pública de regular el mercado de cannabis, sino cumplir realmente con esas disposiciones de la Corte que ustedes van a escuchar en explicaciones muy sucintas. Posteriormente estaremos abiertos, evidentemente, para preguntas y respuestas, así que estamos felices de tenerlos esta mañana por aquí. Sin más, yo le quiero dar la palabra a mi colega Pablo Giró para que él nos pueda exponer precisamente por qué nos metimos en este entuerto y después pasemos a ver por qué todavía no estamos en el lugar en donde tendríamos que estar. Pablo, por favor, 5 minutos. Gracias, Lisa. Aunque tengo un reclamo, caray. A mí me dijiste quejoso y a Paco amparado. Eso como que no va muy bien. Amparados somos todos. Oye, bueno, a mí me toca platicarles, hacer un recordatorio de un poco de las razones, ¿no? Del por qué estamos en esto. En México Unido, en el Consejo de México Unido, se decidió desde el año 2012 entrarle al tema de las drogas. Sabíamos que es un tema controversial, sabíamos que la opinión pública estaba en nuestra contra, pero decidimos que teníamos que trabajar en la sensibilización de la opinión pública, la creación de una masa crítica de personas capaces de informar el debate sobre la regulación legal de las drogas y pues empezar a dar asesoría a los gobiernos y a los tomadores de decisión a nivel local, nacional e internacional. Gracias a estos esfuerzos hemos logrado posicionar el debate de la prohibición y de la regulación de la droga en la opinión pública. Lamentablemente, en la renuencia del Poder Ejecutivo, no de este, sino desde Calderón, Peña y nos ha obligado a buscar otras maneras de incidir tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y así decidimos hacer la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante para poder darle un caso
al Poder Judicial para que se pronunciara en este caso de las drogas, ¿no? Entonces, hicimos una iniciativa llamándole SMART, como ya les dije, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, para hacer un juicio en el cual se pudiera poner en la opinión pública y sobre todo que se obligara al poder legislativo a entrarle al tema. SMART, nosotros, los quejosos, como dice Lisa, decidimos que la manera de hacerlo era ir ante la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, y pedir una autorización para nosotros producir y consumir cannabis con fines personales y sin ánimo de lucro. Esta autorización obviamente fue rechazada y entonces interpusimos una demanda de amparo en la que expresamos que nuestros derechos al libre desarrollo de la personalidad y la disposición de la propia salud de nosotros eran violados en virtud de la prohibición que hasta ese día había sobre el cannabis. El hoy presidente, el ministro Arturo Saldívar, hizo el proyecto de sentencia que fue favorable a nosotros, en el que se argumentó la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. Nuestra sentencia inicial y otras 4 subsecuentes que logramos sacar, lograron la jurisprudencia y concluyeron que la prohibición administrativa del cannabis, plasmada en esos 5 artículos de la Ley General de Salud, es inconstitucional, en virtud de su incapacidad para superar la prueba de proporcionalidad en la que se evaluó tanto la constitucionalidad de la norma como su proporcionalidad, idoneidad y la necesidad. A grosso modo, la sentencia concluyó que pese a que la finalidad de la ley, la protección de la salud pública, son constitucionalmente válidas, la prohibición de la cannabis constituye una medida innecesaria, toda vez que existen alternativas igualmente idóneas para asegurar la salud y el orden público y que generan menos interferencias con los derechos fundamentales de todos nosotros. Y son desproporcionadas en sentido estricto debido a que generan una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención a nuestro derecho como personas de decidir qué actividades lúdicas queremos realizar. Es decir, el fallo consideró que a pesar de los posibles daños que el cannabis puede ocasionar en el consumo, en nosotros como consumidores mayores de edad, la decisión sobre su uso nos corresponde a nosotros, los individuos, pues pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual, protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esta sustancia, a pesar de los daños que esta actividad puede generarnos a nosotros como personas. Esta jurisprudencia obligó al Poder Legislativo a regular la cannabis y a cambiar la ley de tal manera que esta prohibición no violara nuestros derechos. Eso es en realidad lo que debería estar haciendo el Poder Legislativo. Y para seguir con este recuento, le paso la palabra a Juan Francisco Torres Landa. Gracias, Pablo. Gracias, Liz, y a todo el equipo. Justamente como ya explicó Pablo, desde 2011-2012 en México Unido contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de establecer por qué la política prohibicionista no era una que debiera sostenerse en el tiempo y que la famosa guerra contra las drogas realmente tendría que reorientarse para tener ingredientes que permitieran lograr mejores resultados, porque desde entonces y hasta la fecha esos resultados no se han obtenido. Parte de las actividades del programa de política de drogas justamente ha involucrado que en México Unido contra la Delincuencia hagamos una labor de información, sensibilizar a la opinión pública para de esta manera crear una masa crítica en la cual podamos en forma solvente entrar al debate. De esta manera decidimos que también era estratégico ante el silencio y la opacidad en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de que era el Poder Judicial el que podría abrir la puerta justamente a un debate informado. Así fue como surgió SMART, esta sociedad de la cual ya se hizo referencia, creada justamente por miembros de México Unido contra la Delincuencia,
para provocar que con la formación de esta asociación, la solicitud que se formulara ante COFEPRIS y el hecho de que viniera un debate, una inconformidad sobre la resolución adversa por parte de la autoridad administrativa, que tuviéramos entonces un caso que se pudiera litigar para que el Poder Judicial pudiera entrar a determinar qué prevalece, si las disposiciones de la Ley General de Salud y en general el entorno prohibicionista en torno a cannabis, o si debiera prevalecer los derechos humanos fundamentales de los agremiados en esta asociación. De esta manera, logramos justamente en 2015 una resolución en noviembre, 4 de noviembre de 2015 para ser precisos, una resolución que fue un parteaguas. A partir de ese momento ya sabíamos que la política era contraproducente, ya sabíamos que no generaba beneficios, ya sabíamos que generaba enormes daños colaterales, pero a partir de esa fecha supimos que había un tema muy importante y era que era contraria a la Constitución. El argumento era muy claro. El encarcelamiento de una persona que se realiza porque se dice que ese consumo personal no cumple con el objetivo de proteger su salud, la realidad es que viola sus derechos humanos, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad. Porque la realidad es que esta prohibición lo que hace es que invade en nuestra esfera directa, invade y nos limita en forma excesiva y en opinión justamente de la Corte, en forma desproporcional. A partir de esa resolución se fueron concatenando otra serie de resoluciones que a la postre generaron jurisprudencia obligatoria, en el sentido de decir, las personas que estén en el mismo supuesto, se les deberá conceder el correspondiente amparo en el momento en que se inconformen ante un juez de distrito justamente por haber tenido una resolución adversa de la autoridad administrativa, en este caso la propia COFEPRIS. Las resoluciones lo que dictaminaban es que la Ley General de Salud tenía o tiene todavía hoy en día determinados artículos contrarios a estos principios. 235, párrafo último, 237, 245, fracción primera, 247, último párrafo y 248. En estos artículos está de alguna manera concatenada, está establecida esta prohibición para que la Secretaría de Salud pueda emitir autorizaciones para realizar actividades que tengan como finalidad del autoconsumo, con fines lúdicos o recreativos, del estupefaciente que conocemos como cannabis y el psicotrópico THC, tetrahidrocannabinol, y en conjunto se conoce justamente como marihuana. Así, la Corte lo que hizo fue, no ordenó, digamos, o no generó la creación de un mercado en específico de la cannabis, sino lo que dijo es los derechos de las personas adultas para consumir este producto, cannabis, debe ser de tal forma garantizado, siempre y cuando se garantice justamente y se prevea que su derecho al libre desarrollo de la personalidad es este manto protector que la Corte estableció. Hay que decirlo también, la jurisprudencia que estableció la propia Corte dice no solamente que no se debe interferir con la decisión individual del consumo adulto de cannabis, sino que tampoco se pueden establecer prohibiciones tan generales que imposibiliten de manera absoluta dicho consumo. Por esa razón es que es necesario que se regule el mercado de cannabis para que se establezcan los mecanismos adecuados para que las personas adultas puedan acceder al producto de manera segura y sin que represente un riesgo a terceros. Esto sin dejar de lado que el objetivo principal debe ser justamente la protección de los derechos humanos y no el beneficio económico. Además de esto, recordemos que justamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011 se modificó para incorporar en el artículo primero la obligación que tienen todas las autoridades en el país en el ámbito de sus competencias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Texto preciso de este artículo primero. Eso quiere decir que conforme al principio de progresividad, el Congreso de la Unión tendría que ampliar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de las personas consumidoras y por lo tanto que la prohibición existente al consumo de cannabis viola este derecho de ese acceso y ese derecho de libre desarrollo de la personalidad. Además, hay que buscar que la protección de los derechos de otras personas que se han visto involucradas en el mercado ilegal de cannabis y que han sido afectadas desproporcionalmente por la prohibición. Concretamente, ¿quiénes? Las personas que se dedican al cultivo de esta planta.
El cultivo de cannabis es esencial para garantizar el acceso a esta sustancia. La cannabis no llega del cielo, no llueve cannabis. Se tiene que generar, la planta tiene que crecer y el producto se tiene que distribuir para que quien lo quiera consumir lo tenga disponible. Por ello, la regulación es consecuencia necesaria del mandato de la Corte de garantizar el consumo personal y adulto del cannabis. Repito, no llega de otra naturaleza, se tiene que cultivar. Por eso, no se puede pensar que todas las personas que consumen tienen las capacidades o las posibilidades de cultivar la planta en sus propios hogares y por sí mismas, por lo que deben existir otros medios legales de aprovisionamiento. Así, teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, la regulación del cultivo tiene que estar centrada en la protección de los derechos de las personas que se dedican a esta actividad y que en la actualidad se encuentran desprotegidas. De hecho, hoy en día estas personas se encuentran a fuego cruzado entre la delincuencia y las Fuerzas Armadas y están en este debate absurdo de saber hacia dónde se dirigen cuando debería haber un manto protector de legalidad. Concluyendo, lo que ordenó, lo que hoy sigue vigente y lo que es importante que se reconozca es que la Suprema Corte de Justicia, y puede parecer un tema escueto, pero es muy importante, hay muchas implicaciones jurídicas y se crean necesidades regulatorias que deben ser atendidas por el legislativo, teniendo siempre como objetivo principal la protección de los derechos humanos de quienes han sido históricamente más vulnerados por la prohibición absoluta del mercado de cannabis. Y en eso queremos hacer un énfasis en particular para los pasos que vienen ante el Congreso de la Unión. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Estaba en este punto donde estamos todos en los webinarios, donde ya no sé si le quité el mute o no le quité el mudo. Vamos a pasar con mi colega Cristina Reyes, abogada senior de México Unido contra la Delincuencia, que ha conquistado también importantísimos logros en materia de litigio estratégico en los últimos años, para que justamente ella nos cuente del dictamen específicamente que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados. Simplemente recuerdo, el día viernes habrá un parlamento abierto en la Cámara de Diputados y se espera que este dictamen, que está en construcción en este momento a partir de la minuta que mandó el Senado, se esté discutiendo lunes o martes para su aprobación en comisiones y posterior turno al Pleno de la Cámara de Diputados. Cris, por favor, cuéntanos por qué este dictamen todavía no cumple a cabalidad con lo que emitió como criterios la Suprema Corte de Justicia. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a platicar por qué es que nosotros estamos teniendo muchas preocupaciones por la minuta que fue aprobada por el Senado y que fue enviada ahora a la Cámara de Diputados, porque nosotros consideramos que sigue sin cumplir con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia. Primero, pues respecto a los artículos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, el Senado no reformó las listas del artículo 245 de la Ley General de Salud para eliminar el tetrahidrocannabinol, el THC, con más de 1% de concentración, que es la sustancia, es el elemento psicoactivo de la cannabis, del sistema de prohibición absoluta. Y ahí sí, la Suprema Corte de Justicia hizo una declaración de inconstitucionalidad explícita a la clasificación de esta sustancia. Segundo, la minuta aprobada no garantiza el libre desarrollo de la personalidad que protege la jurisprudencia de la Suprema Corte, no solo porque mantiene las sanciones penales, sino también porque existe una sobreregulación de las personas consumidoras, transgrediendo derechos muy básicos como la privacidad y la propiedad privada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, primero porque el delito de posesión simple de cannabis se mantiene, si bien se eleva la cantidad por la cual se puede sancionar penalmente, esto en realidad no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a personas por apariencia sospechosa. Segundo, es necesario solicitar un permiso para la posesión simple de más de 28 gramos. Si no se cuenta con este permiso, se imponen multas que van de 60 a 120 unidades de medida, que equivale más o menos a entre 5,000 y 10,000 pesos. Por poseer más de 28 gramos y menos de 200 gramos sin este permiso que se requiere. Esto también genera un espacio para las detenciones arbitrarias y la extorsión. También
deja abierta la posibilidad de que el instituto exija condiciones y requisitos de manera discrecional sobre el domicilio o casa habitación donde se realice cualquier actividad relacionada con el cannabis, y se debe permitir, las personas deben permitir que la autoridad administrativa entre a sus domicilios a hacer verificaciones. Si se niegan, prevalece la intervención del Ministerio Público para las visitas de inspección o verificación domiciliarias. También obliga a que las asociaciones cuenten en su domicilio con dispositivos de filtración y absorción de humos, gases o vapores, además de estar a una distancia mínima de 500 metros de cualquier lugar libre de humo de tabaco, viviendas y en general cualquier lugar donde pueda existir una afectación por la exposición de humo. En sexto lugar, para que una persona realice el consumo de cannabis, exige que todas las personas presentes hayan dado su consentimiento. Esto se convierte en algo imposible de ser supervisado. Y además, mediante una denuncia ciudadana cualquier persona puede ser reportado. No se elimina tampoco el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen al cultivo como actividad primordial, y esto perpetúa la marginación y el castigo penal de las personas más afectadas por la prohibición y que por justicia social deberíamos estar integrando plenamente al mercado legal. Lo que sí hace la minuta aprobada por el Senado es crear un mercado que beneficia principalmente a las grandes industrias que ya se han consolidado en el extranjero y que tienen todas las capacidades técnicas y económicas para cumplir con los requisitos que impone la nueva ley. Se quitaron los pocos candados a la integración vertical, se elimina el sistema de licencias excluyentes, se permite la transformación y comercialización de productos comestibles y bebibles con cannabis no psicoactivo e incluso con cannabis psicoactivo. No se contempla el acompañamiento u orientación y asesoría legal, técnica o financiera para grupos que dice para favorecer, por lo que ciertas acciones afirmativas no serían efectivas. Y no menos importante, el presupuesto del instituto queda a cargo del aprobado a la Secretaría de Salud. O sea, no tiene un presupuesto independiente, por lo que no se podrían autorizar ampliaciones a su presupuesto para este ejercicio fiscal ni subsecuentes. Es decir, se creó una gran industria, pero la autoridad encargada de regularla no tiene los mecanismos suficientes para realmente vigilar que se cumpla con lo establecido con la ley. En conclusión, la minuta aprobada por el Senado no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger el libre desarrollo de la personalidad de las personas adultas que consumen cannabis y, al contrario, sigue persiguiendo penalmente a estas y a las personas cultivadoras del mercado legal. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que nos acaba de quedar particularmente claro. Si yo tuviera que resumirlo, diría: la Corte declaró inconstitucional artículos de la Ley General de Salud que este dictamen no modifica y deja la cannabis en esas listas de sustancias prohibidas que tienen un umbral de posesión, pero que ese umbral de posesión no significa que se elimine la amenaza de ser detenido por la policía, presentado ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público sea quien se desista de la acción penal. En ese sentido, nosotros lo que nos parece no solo es que no cumple el criterio de la Corte, sino que además pues se queda corto en reparar las fallas de la prohibición, en el sentido en que la prohibición gasta muchísimos recursos policiales y ministeriales en la persecución justamente de conductas como el consumo, pese a que haya casos en los que el Ministerio Público logre desistirse de esa acción penal, aunque sabemos que en la gran mayoría de estos casos, pues las propias autoridades siembran las cantidades de droga necesarias para poder procesar a las personas por delitos que sí están contemplados en el Código Penal. Esa sería como una de las principales razones. La otra es justamente que es una contradicción y un sinsentido crear un mercado regulado que va a establecer licencias
para el cultivo, la cosecha y la transformación de cannabis, mientras queda en el Código Penal todavía la prohibición de realizar algún tipo de cultivo dentro de ciertos criterios que debería eliminarse de ahí, mientras el THC para poder cultivar cannabis psicoactivo justamente sigue estando penalizado. Yo cerraría simplemente diciendo que hoy es un día histórico a nivel internacional también. Hoy nos levantamos con la noticia que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas votó a favor de eliminar a la cannabis y sus derivados de la lista 4 de la Convención Única de 1961, que prohíbe precisamente la cannabis, dejándola única y exclusivamente prohibida en la lista 1. Es decir, hoy la Comisión de Estupefacientes reconoció a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que la marihuana tiene propiedades terapéuticas y por lo tanto eliminó una de sus 2 prohibiciones donde no se le reconocía ese uso terapéutico. Entonces, nuestro objetivo es exhortar a las y los diputados a que realicen las modificaciones para adecuar esta ley al mandato de la Suprema Corte y se pase justamente para que podamos reorientar esa política de seguridad hacia la atención de los delitos que más nos importan, como puede ser el homicidio, la extorsión, la violación, el secuestro, ¿no? Delitos de alto impacto que realmente dejan víctimas y no estemos manteniendo estas prohibiciones o estas amenazas del uso del sistema de justicia penal contra usuarios y poseedores, porque es un desperdicio de recursos que nos pega en el tema de seguridad, al margen ya del tema de narcotráfico. Entonces, abrimos unos minutos para preguntas y respuestas. Si se pueden, por favor, identificar con nombre y medio, se los agradecemos. Y dejo, Ulises, tú dinos en qué orden, por favor. Sí, podemos empezar con Lidia Arista de Expansión. Lidia, si andas por acá. Bueno, si ahorita en lo que se vuelve a incorporar Lidia, Francisco Mejía de Milenio. Francisco, Los andas por perdimos acá. a todos. Sí, perdimos. A René Cruz de MBS. René, andas por acá. Hola, muy buenos días. Pues prácticamente fueron 3 prórrogas, si mal no recuerdo, las que dio la Corte para que el Congreso de la Unión pues legislara y acatara precisamente esta resolución. La primera pregunta sería, entonces, ¿los legisladores no hicieron la tarea a pesar de todo este tiempo que se les dio de estas prórrogas que les dio precisamente la Suprema Corte de Justicia para acatar su fallo? Y una segunda pregunta sería, dicen que pues hasta el momento esta minuta que ya se aprobó en el Senado y que pues ya se turnó a la Cámara de Diputados para su aprobación, parece ser o todo indicaría que pues va a aprobarse en el mismo sentido, que no cumple con los resolutivos de la Corte. ¿Habría la posibilidad de acudir a otras instancias, siendo que pues ya la Corte a nivel nacional pues es la última instancia en este sentido? ¿Habría la posibilidad de acudir a otras instancias a nivel internacional para lograr precisamente el propósito de que se pues termine con este marco prohibicionista en cuanto al uso de la marihuana, por favor? Muchas gracias. Yo toco lo del proceso legislativo y dejo que mi colega Cristina Reyes toque justamente la parte de otras instancias judiciales. Efectivamente, el proceso legislativo fue sumamente desaseado. Hubo esas 3 prórrogas que la Corte le dio. Primero, porque el Parlamento, bueno, nuestro legislativo argumentó que no le había dado tiempo de llegar a dictaminar una minuta a partir del análisis de 13 iniciativas y después 2 más por motivos de la pandemia. El proceso fue no solo opaco, sino también muy restringido en términos de participación. Hubo una estrategia de gatopardismo por parte del presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el senador Julio Menchaca, en donde se presentaban versiones nuevas del dictamen que en realidad solo cambiaban de orden el articulado, solo crecían la exposición de motivos y llegamos al absurdo incluso de que el primer dictamen que se nos presentó no tenía ni siquiera técnica legislativa mexicana y se notaba que habían sido manos extranjeras las que lo habían hecho porque no conocían el procedimiento legislativo mexicano y de ahí que en México
México Unido en su momento hayamos denunciado lo que percibíamos como injerencia de un lobbying extranjero para poder crear un mercado diseñado específicamente para solventar sus intereses. Pero no solo eso, sino que al final del día, cuando finalmente ya lograron tener un proyecto de dictamen que aprobaron en lo general y en lo particular en comisiones, siguió el trabajo legislativo con asesores y un grupo técnico especializado que aún después de haber sido votado el dictamen, realizó modificaciones al mismo que solo le presentó al Senado en sesión plenaria, lo cual quiere decir que todos aquellos legisladores que no tenían una parte activa en el proceso de modificación de ese dictamen que duró hasta las 10 de la noche el día anterior de la votación en el Pleno, no conocían los detalles de lo que iban a votar, en lo que nosotros consideramos que fue un escándalo que se haya aprobado una minuta así, que no atiende los criterios de la Corte, pero además con un proceso legislativo tan desasiado. Entonces sí tienen toda la razón, los legisladores no solo no hicieron su tarea, sino que además llevaron a cabo un proceso mal y de malas, como diríamos coloquialmente, cosa que esperamos que en Cámara de Diputados no suceda así. Cris, sobre las instancias judiciales, por favor. Sí, bueno, el litigio en instancias internacionales requiere siempre que se agoten primero todos los recursos a nivel local, o sea, a nivel, con todos los recursos que tenemos en nuestro país, recursos legales, y aquí en México todavía tenemos muchos recursos legales que pueden ser utilizados. Si se llega a aprobar la minuta tal y como está y ser publicada la ley tal y como está, todavía existe la posibilidad de que esto se lleve a litigio, ya sea por vía de amparo o incluso acciones de inconstitucionalidad, dependiendo del contenido final de la ley, para que la Corte pueda analizar si eso que se aprobó realmente es compatible con la jurisprudencia que ellos ya emitieron y que incluso pueda abundar en el análisis de los derechos humanos que se quedó corto por el tipo de litigio que se llevó a cabo, ¿no? Incluso se podría haber la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia pueda entrar al análisis de la constitucionalidad de delitos como de la posesión simple o el delito de cultivo, por ejemplo. Entonces, todavía hay mucho por hacer en el litigio aquí en instancias nacionales. Gracias, Cris. Ulises, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos a Arturo Camero de pie de página. Arturo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tengo dos grandes preguntas, ¿no? Una es, la Secretaría de Salud se ufana, ¿no? Y dice que esta legislación abre la puerta como a esta gran transición del prohibicionismo, ¿no? A una política de salud pública. Sin embargo, solo se queda en la marihuana, ¿no? Y como ya lo mencionaron y como ya lo hemos mencionado tanto periodistas como organizaciones como activistas, este dictamen que tienen no acaba completamente por satisfacer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto se avanza con esto en esta medida, ¿no? De la transición de una política de salud pública, de una visión de salud pública sobre las drogas, y qué faltaría, ¿no? O sea, ¿cómo se podría reforzar más este mensaje? Tengo otra duda, ¿no? Por ejemplo, los del movimiento canábico mexicano se la pasan diciendo que si a un chofer de cartones de cerveza no le piden una licencia especial para cargar más de 1000 litros de cerveza, ¿por qué a una persona que transporta más de 28 gramos o más de 1 kilo de marihuana sí se lo deberían de pedir, ¿no? Entonces yo tengo entendido que un poco esto es por el control que debe ejercer el Estado sobre la producción y la venta de la marihuana, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar estas políticas que puedan dar lugar a que policías extorsionen a personas, ¿no? O que las encarcelen injustamente, y mantener este control y esta regulación que debe tener el Estado, ¿no? Porque me imagino que un poco lo hacen para controlar el mercado negro que se pueda abrir. Ahorita todo es mercado negro, ¿no? Esa y creo que son mis únicas dudas.
Muchísimas gracias, Arturo. Tomo también la primera parte de la pregunta que tiene que ver con si esto debería empezar y terminar con cannabis o si en realidad la política de drogas debería reformarse en muchos otros niveles. Desde México Unido contra la Delincuencia estamos convencidos de que este debate no empieza ni se acaba con marihuana y que hay muchas maneras de mejorar el enfoque de salud pública, de desarrollo, de reducción del daño y de género de la política de drogas. De hecho, estamos trabajando para ello. Creemos que el consumo debería ser algo que esté 100% despenalizado, no importa cuál es la sustancia, y que en realidad el Estado mexicano tendría que poder incrementar su participación, ya sea en inversión pública o supervisión, en cuestiones como servicios de tratamiento, campañas de prevención basadas en evidencia, no esta campaña de Juntos por la Paz que tenemos, que es puro estigma y pura discriminación, en servicios de tratamiento que puedan ser sensibles a las necesidades de género. Hoy en día el 90% de nuestra estructura de tratamiento de las adicciones no le pertenece al Estado y no está efectivamente supervisado por el Estado, y dentro de esa estructura el 90% de las facilidades no cuentan con instalaciones adecuadas para que las mujeres no sean abusadas sexualmente o revictimizadas mientras están internadas, porque no hay una separación entre hombres y mujeres, ni instalaciones básicas para que las mujeres puedan estar ahí, incluso cuando son madres de familia y necesitarían estar en posibilidad de ver a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchísimas áreas de oportunidad. Sin embargo, sí es importante decir que para nosotros, una organización de seguridad ciudadana que entró a este tema de drogas precisamente para poder reorientar los esfuerzos de seguridad hacia la prevención, la persecución, la sanción y la reinserción de infractores de delitos graves, como pueden ser los que mencionamos, es muy importante que dejemos de utilizar esos recursos finitos de nuestras policías y fiscalías en la persecución del consumo y la posesión de marihuana, por la simple y sencilla razón de que la marihuana es la droga más disponible en México y en el mundo, por mucho en cantidades superiores y con número de usuarios superiores que cualquier otra droga ilícita. Por eso empezamos con cannabis, por eso estamos en esta lucha. Sobre el tema de, digamos, de lo que argumenta el movimiento canábico, creo que Cristina nos puede hablar justamente de cuáles son esos balances. Yo lo único que te adelantaría es que si bien tiene que haber infracciones a las violaciones del marco regulatorio, como sucede hoy también con el tema de la producción y el comercio de otras drogas como el alcohol y el tabaco, esto no tiene que significar que las personas que poseen cantidades menores de marihuana sean no criminalizados al punto de que la policía pueda siempre presentarlos ante el Ministerio Público, porque esto no pasa con los poseedores de tabaco. Así yo tenga 5 cajetillas de tabaco en mi bolsa, no pesa nunca sobre mí la posibilidad de que un policía me detenga por eso, mientras que en el caso de la cannabis se mantiene así, a pesar de que se crea un mercado legal de regulación. Cris, no sé si quieras complementar algo más. Claro, pues ya un poco ya lo mencionó Lisa, creo que es muy evidente que esta minuta aprobada todavía trae las inercias del sistema punitivo prohibitivo que tenemos en la actualidad. ¿En qué sentido? En que el sistema prohibitivo actual lo que hace es penalizar todas y cada una de las actividades relacionadas con el mercado y el consumo de las drogas. Por eso es que está penalizada casi con cada verbo hasta la posesión de la cannabis. Si bien no está penalizado el consumo, pero sí la posesión, que es la actividad estrictamente necesaria para el consumo. Entonces, lo único que hace esta minuta es que en realidad no quita esa penalización, esa criminalización de la posesión, sino que más bien da un margen de permisión relativa de cantidades. Pero como dice Lisa, en realidad el control lo sigue manteniendo tanto la policía como el Ministerio Público y en su caso los jueces cívicos. Entonces, por el simple hecho de que la policía no es capaz de determinar o no tiene las facultades para determinar si lo que traes en tu bolsa son 5 gramos de cannabis o 10 gramos de cannabis o 20 gramos de orégano, ¿no? En realidad lo que tiene que hacer la policía es detenerte, llevarte ante el Ministerio Público, el Ministerio Público lleva a cabo las diligencias necesarias periciales para determinar cantidad y tipo de sustancia.
Por lo tanto, la persona queda a disposición de la autoridad de manera arbitraria hasta por 48 horas hasta que se determina la cantidad y el tipo de sustancia que tiene en su posesión, simplemente porque se presume que es cannabis y se presume que está fuera de las cantidades permitidas. Entonces, aumentar los umbrales de la cantidad de posesión, en realidad no elimina ese espacio que decimos de dominio o de arbitrariedad que tiene la autoridad sobre la persona. Lo que tendríamos que estar analizando es justamente en qué se tendría que estar enfocando la autoridad para regular. Y esto quiere decir que tendríamos que estar priorizando cuáles en realidad son los actos que afectarían de manera más grave el bien jurídico tutelado, que es la salud pública. Y en realidad la posesión simple de una sustancia, la que sea, no es en realidad el acto que pone más en riesgo este bien público. Entonces tendríamos que estar quitándolo completamente pues del mapa y en realidad enfocar los esfuerzos del Estado en el control y la regulación de otras actividades que sí podrían poner en riesgo este bien público. Mira, nada más para completar con experiencia internacional, Arturo, en todos los lugares en donde se ha regulado el mercado de marihuana de forma legal, la posesión simple desaparece de los libros como un delito. Todas las sanciones se vuelven administrativas, con multas que pueden ser muy severas, sobre todo si hay, por ejemplo, desviación del mercado lícito al mercado ilícito, y algunos delitos permanecen, pero muy contados, como podría ser el suministro a menores de edad. Okay. Nada más. Ok. Creo que hay otra pregunta de nuestra compañera de extensión, pero me queda una. Ahora durante el proceso legislativo en el Senado, creo que resultó evidente, ¿no? Varios legisladores que eran muy afines a grandes intereses empresariales. Ahí déjenme cerrar la puerta porque la cocina está por ahí. Que eran muy afines a estos grandes capitales, ¿no? Como presencia de lobbying. Quiero preguntar eso. Si ustedes identifican algunos legisladores que hayan tenido una fuerte influencia de cabilderos o de lobistas o de industria, metiéndoles dinero, ¿no? Para cambiar y que la regulación quedara de esta manera, ¿no? Y si han identificado algo así en la Cámara de Diputados. Mira, es muy peligroso que nosotros hagamos señalamientos individuales porque no nos consta, pero lo que sí te podemos decir es que en las listas de visitantes del Senado estaban registrados los cabilderos de las principales empresas extranjeras que quieren participar del mercado legal de marihuana. Hay que decirlo, no es un delito que haya actores privados queriendo participar de esto, pero lo que sí no podemos hacer por los problemas que tiene México y por las motivaciones que debería tener México para regular es simple y sencillamente llevar sus esquemas o modelos de negocio a la legislación. Nuestra legislación tiene que buscar maximizar el bienestar en salud pública, en seguridad, en derechos humanos, principalmente para las poblaciones más afectadas por esta prohibición, y tiene que poder maximizar la utilidad social de nuestros recursos públicos, que es lo que nosotros estamos argumentando. Policías para perseguir los delitos graves, fiscalías para sancionar los delitos graves, sistema penitenciario para castigar los delitos graves, no el consumo, no la posesión de estas sustancias. Ulises, no sé si tenemos más preguntas. Sí, Lisa, finalmente nos pregunta Lidia Arista, ¿qué implicaciones o resultados esperamos o traería como beneficios a nuestro país pues la despenalización de la cannabis y cuáles serían esos cambios específicos para que nos puedan recordar que esperamos que se hagan en la minuta que ya tiene la Cámara de Diputados? Gracias, Ulises. A ver, en términos de beneficios, creo que tener un mercado regulado justamente puede lograr lo que nosotros estamos argumentando, ¿no? Que no sigamos desperdiciando recursos públicos en la persecución de la sustancia y de las personas que de alguna manera realizan una conducta relacionada a la sustancia, sea el consumo o la posesión simple para su propio autoconsumo. Lo siguiente es que evidentemente lograría una transición del mercado ilícito al mercado lícito, pudiendo reducir el tamaño
justamente de una economía ilícita que hoy en día le da poder de fuego y poder de corrupción a las organizaciones criminales que controlan ese mercado, y podría ponerlo bajo un marco regulatorio legal que nos permitiría a todos conocer de qué tamaño es, quiénes son los jugadores que están participando, qué tipo de sustancia, para qué, midiendo y teniendo mejor información para la toma de decisión de políticas públicas. Pero tercero, también generaría beneficios para las personas consumidoras y no consumidoras. Es decir, hoy en día en el mercado regulado no existen controles de calidad, no existen controles de acceso, no existen ningún tipo de control para que las personas realmente accedan a una sustancia segura. No hay necesariamente tampoco la explotación industrial y medicinal que puede tener esta sustancia, porque está todo el mercado, el 100%, ya lo había adelantado Arturo, bajo el manto de la actividad criminal, y nosotros justamente lo que queremos es sacarlo de ahí para poder controlarlo legalmente de mejor manera, y que claro que haya restricciones orientadas a que ni adolescentes ni jóvenes digamos, incurran en un consumo a muy temprana edad. Claro que habría restricciones justamente para poder medir la calidad de los productos. Claro que habría posibilidad de destinar los impuestos generados por este mercado a la prevención y al tratamiento de las personas que de alguna manera desarrollan un consumo problemático. Pero la gran motivación de México, es que esto sí hay que repetirlo muchas veces, es que gastamos una ingente cantidad de recursos en perseguir conductas que en realidad no afectan a las personas, o las utilizamos para facilitarle el trabajo a la autoridad de poder encarcelar personas que a lo mejor cometieron otros delitos, pero que no son fáciles de probar porque la autoridad ya se acostumbró a no investigar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la posesión simple de marihuana deje de ser un pretexto para que la autoridad no investigue y no sancione como debiera los delitos que realmente están lastimando a la sociedad, y que en el caso del mercado regulado, ese mercado regulado justo maximice la salud pública, minimice el tamaño del mercado negro y permita tener controles legales que nos permitan conocer mejor quién, cómo y cuándo se está consumiendo, quién, cómo y cuándo está produciendo, y cómo podemos tomar mejores decisiones de política pública. Los cambios, Cris, nos lo puedes repetir, pero son 3 fundamentales, ¿no? Claro, fundamentalmente es de la despenalización efectiva del consumo de cannabis, también la despenalización del cultivo, sobre todo para personas que se dedican a esta actividad por extrema necesidad económica. También un mercado con controles que impidan la integración vertical de este mercado. También la prohibición de productos comestibles y bebibles con cannabis psicoactivo, incluso cannabis no psicoactivo, y orientación y asesoría legal y financiera para grupos más desfavorecidos y que puedan realmente integrarse a este mercado. Gracias, Cris. Específicamente en términos de prohibición, hay que sacar a la cannabis de la lista de la Ley General de Salud, que solo habilita umbrales de posesión. Eso se tiene que salir de ahí, y se tienen que modificar los artículos del Código Penal en donde todavía queda contemplada la posesión simple de marihuana como delito y el cultivo de marihuana como delito. Espero que con eso hayamos sido mucho más claro. Tenemos 10 minutos más, Ulises. No sé si tengamos más preguntas. Ya no tenemos preguntas, Lisa. Bueno, yo quiero hacer una, si se puede. Es una precisión rapidísima, ¿no? Mencionan la integración del mercado vertical, que es un mercado vertical, perdón. Buenísima pregunta, perdón que no lo especificamos. La integración vertical de los mercados se refiere al hecho de que el mismo jugador, sea persona física o persona moral, pueda concentrar en sí mismo digamos, como varios eslabones de la cadena productiva. Es decir, que si quien tenga licencias de siembra y cultivo pueda acumular también licencias de transformación, licencias de distribución, licencias de comercialización, de venta al menudeo. Esto en realidad es un problema en algunos lugares, porque si tú puedes hacer eso, lo que termina pasando es que quien tiene mayor capital logra concentrar la mayor cantidad de licencias disponibles, y eso termina generando mercados monopólicos u oligopólicos, donde son poquitos los que tienen todo.
Antes, en el Senado se había puesto una restricción para que de los 5 tipos de licencias disponibles, 3 de ellas fueran mutuamente excluyentes y así pudieras tú maximizar el número de jugadores que estuvieran participando del mercado legal. Ese candado se quitó y hay que decirlo que es importante volverlo a poner porque no solo quieres que haya un mercado donde la mayor cantidad de gente, sobre todo aquellos pequeños y medianos productores mexicanos, puedan participar, sino también porque de no hacerlo podrías crear un interés muy fuerte de grupos de poder que pudieran influenciar la toma de decisión del órgano regulador, que es algo justamente que no quieres, no lo quieres en el mercado de la marihuana como no lo quieres en ningún otro mercado. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Ay, perdón. Pues listo, si no hubiese más preguntas, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Esta fue una conferencia de prensa de México Unido contra la Delincuencia y miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, en donde lo que quisimos fue volver a poner los puntos sobre las IES de cuáles son las modificaciones que la Cámara de Diputados tiene que hacer antes de aprobar la Ley Federal de Control de Cannabis en México. Esperamos que haya sido útil y cualquier cosa quedamos a la orden pues a través de Ulises Vera, nuestro director de comunicación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, buen día.